malestar profundo que experimenta la persona cuando ha metabolizado la sustancia, en el caso de que hablemos de adicciones químicas, o cuando ha transcurrido demasiado tiempo sin realizar la actividad, diríamos, a la que la persona es adicta, en el caso de las adicciones sin sustancia. Eso, junto con que el propio síndrome de abstinencia y los propios efectos placenteros de la sustancia han sido asociados recurrentemente con un montón de aspectos externos, ¿no? La hora del día, la actividad que estoy realizando, mi propio estado de ánimo. Y cuando me enfrento de nuevo a esas situaciones o a ese estado interno, entonces se dispara otra vez lo que llamamos el deseo de consumo o el deseo de volver a jugar, de volver a apostar, por ejemplo, lo cual hace que con mucha frecuencia aparezcan recaídas. Pues depende de dónde queramos poner el foco. Lo que es cierto es que una adicción no sigue el patrón habitual que siguen muchos trastornos, muchos problemas de salud, ¿no? Y es, por ejemplo, que cuando hemos dado con el tratamiento eficaz, la aplicación del tratamiento haría que disminuyera o incluso desapareciera la enfermedad. Eso no sucede en las adicciones. Una persona puede estar siendo tratada de forma correcta, con un protocolo de intervención adecuado, y aún así puede volver a aparecer otra vez los síntomas de la adicción. Podemos considerar que es una adicción o es una enfermedad crónica porque es de un tratamiento muy prolongado y porque algunos de los elementos que definen esa adicción van a estar permanentes prácticamente a lo largo de toda la vida de la mayoría de las personas. Por ejemplo, fantasear, añorar, recordar, experimentar a veces ganas de nuevamente consumir, ¿no? Pero también es cierto que podemos considerar que no es una enfermedad crónica porque hay un porcentaje muy alto de personas que reciben tratamiento y que dejan de consumir o que dejan, por ejemplo, de jugar, de hacer apuestas y llevan a cabo o retomar una vida absolutamente normal. Ahí es donde está un poquito el debate. El término toxicomanía suele ser un término un poquito más antiguo y aludiría a adicciones donde siempre hay una sustancia. El consumo de tabaco, de alcohol, de heroína, de cocaína, de drogas de síntesis, es decir, donde hay un tóxico. Y además es un término que suele poner la pieza clave de explicación del problema en la sustancia. Los efectos que tiene, en qué consiste el síndrome de abstinencia, los riesgos para la salud. El término adicción es un poco más moderno, por una parte porque incluye no solo adicciones a sustancias, sino también conductas adictivas. Fundamentalmente las más trabajadas y las que hoy consideramos son el juego de apuestas y la adicción a videojuegos, y si queréis por extensión la adicción a las tecnologías, diríamos, ¿no? Y sobre todo, y esto es lo más importante, porque pone que en el núcleo del problema no está la sustancia, sino la relación que la persona tiene con la sustancia. O en el caso de adicciones sin sustancia, el problema no está solo en la actividad, sino en la realización de esa actividad, en el papel que esa actividad desempeña en la vida del individuo. Ahí es donde estaría la diferencia principal. Desde la psicología, cuando hablamos de una persona más expuesta, tenemos que considerar variables, diríamos, individuales, personales, de la piel para adentro, y también variables contextuales, del entorno, donde la persona vive, donde se relaciona. Y en la relación entre esa persona y el contexto en el que se mueve, ahí es donde existe esto que podríamos llamar la persona, ¿verdad? Desde el punto de vista de variables estrictamente individuales, las hay, ¿no? Hay factores que favorecen la predisposición a iniciarse en el consumo de sustancias y a mantenerse en ella. Una de ellas más importante es fundamentalmente la búsqueda de sensaciones, la impulsividad, la dificultad para el control de los impulsos, y luego hay factores personales que contribuyen al mantenimiento, ¿no? Es decir, porque algunas personas se inician en el consumo de sustancias legales o ilegales y lo abandonan, y porque otras en cambio permanecen consumiendo hasta llegar a perder el control, pues también hay factores individuales, ¿no? Uno de los más importantes es la ausencia de otra fuente de satisfacciones, la presión social, el estar en un entorno donde se normaliza mucho el consumo de sustancias. Por supuesto, afecta en cuanto que constituye un problema muchas veces nuclear para la propia dinámica familiar. Afecta en cuanto que muchas veces la propia familia, con toda la buena intención y con la intención de ayudar y de resolver el problema, contribuye al mantenimiento.
y por supuesto afecta a nivel familiar porque la persona afectada pues bueno, se desinhibe de sus responsabilidades, a veces incluso utiliza las relaciones familiares como una forma de conseguir dinero con la cual mantener la adicción. Y bueno, hasta tal punto que la intervención familiar es una pieza nuclear en el tratamiento de las adicciones, cuando hay familia, vaya, ¿no? De hecho, es curioso, lo que llamamos hoy terapia familiar tuvo históricamente dos orígenes. Uno en los trastornos psicóticos, en los trastornos graves del comportamiento, como la esquizofrenia, y otro en las conductas adictivas.